Bien, esos son los puntos que vamos a ver en la clase de hoy. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? Bien, los objetivos de la clase. Bueno, acá hay un pequeño error. No debe decir cuantizar, sino cuantificar energéticamente las interacciones electrostáticas entre partículas electrizadas. Bueno, para ser más prácticos, acá debe de entenderse como medir desde el punto de vista energético las interacciones electrostáticas. En la semana anterior, las interacciones electrostáticas las hemos medido mediante la fuerza eléctrica, Y ahora medimos eso mismo mediante otra magnitud, ahora escalar, la energía potencial electrostática. Bueno, y también vamos a ver qué es el potencial eléctrico y cómo lo medimos también, ¿no? Tanto para una partícula como para un sistema de partículas. Y luego calculamos el trabajo del campo eléctrico y de un agente externo. Bueno, vamos a ver ahí de qué se trata cuando decimos de un agente externo. Muy bien, continuemos. Vamos a empezar con lo que es la energía potencial electrostática. Buenos días a todos los chicos que se están incorporando a nuestra aula. Bien, vamos a ver qué entendemos por energía potencial electrostática. Ahí tenemos dos partículas electrizadas, ¿ya? Observen, por favor, estudiantes. Muy bien. Irenka, buenos días. Buenos días, Irenka. Buenos días a todos los chicos que están llegando, que se están uniendo a nuestra clase. Buenos días a todos. Bien. Entonces, miren, observen. Estas dos partículas tienen carga positiva y debido a la repulsión, miren qué es lo que pasa. Se alejan una respecto de la otra. Ahora, pero cuando estas partículas están en reposo, no tienen energía cinética, pero cuando dejamos que se muevan debido a la repulsión, entonces ahí ya tienen energía cinética. Entonces, pero la pregunta es, ¿y de dónde adquieren esa energía cinética? Ahí dice, ¿no? ¿A costa de qué energía tienen ahora energía cinética? Entonces dice de la energía potencial electrostática. Entonces, nosotros debemos siempre recordar que la energía no aparece de la nada, no se puede crear, sino simplemente pasa de una forma a otra. Por eso decimos que la energía se transforma.
Transformarse significa pasar de una forma a otra. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Ahora por acá, ¿cómo vamos a calcular la energía potencial electrostática? Bueno, acá esta expresión, ¿qué nos indica? Que si estas partículas tuviesen mayor cantidad de carga, entonces, así como hemos visto que comienzan a alejarse, cuando las cargas sean mayores, entonces esa forma en que van moviéndose las partículas, pues sería mucho más rápido, más intenso, ¿no? Sería el movimiento. Entonces, eso nos indicaría que el sistema ha almacenado una energía potencial de mayor valor. Bueno, y también, ¿qué pasa con respecto a la distancia? Experimentalmente se ha comprobado que si estas partículas están más cerca, su interacción es más intensa. Lo vimos en la clase anterior mediante la fuerza eléctrica. Y acá también mediante la energía también se puede observar eso. Si las partículas están más cerca una de otra, entonces en este caso se van a repeler con mayor intensidad. Y al contrario, si separamos a las partículas y ahí la dejamos, entonces la repulsión ya no se va a dar en la misma medida. Las partículas de repente muy lentos se desplazan un poco más y por ahí se quedan quietas ya, ¿no? Entonces, si la distancia es mayor, la interacción es más débil. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuál es la unidad de la energía? Ya la sabemos, ¿no? La unidad de la energía es Joule. Igual que en la parte de mecánica, ¿no? Unidad de energía, Joule. Bueno, y por acá hay una nota que se refiere al signo de la energía potencial electrostática. Quiere decir que Q sub 1 y Q sub 2 se reemplaza acá con su respectivo signo. ¿Está bien? Si las cargas son, por ejemplo, ambas positivas, la energía también será positiva. Pero si una es positiva y la otra es negativa, entonces la energía será negativa, ¿no? Eso ya creo que lo entendemos. Una energía positiva significa interacción de repulsión. Y una energía negativa querría decir que hay atracción. Bueno, ahora por acá, ¿qué es lo que tenemos? A ver, miren ahí. Hay 3 partículas electrizadas, ¿no? 3 partículas electrizadas. Ahora, ¿cómo voy a evaluar la energía potencial debido a todo el sistema? Entonces lo que se hace es tomar por parejas las interacciones entre estas partículas. Entonces, es como que usted y 2 amigos se van a una fiesta y, por ejemplo, dicen, nosotros tenemos que bailar entre nosotros también. Aparte de bailar con otras personas, entre nosotros tenemos que bailar mínimo, ¿no? Entonces, uno baila con 2. Después, en otro momento, uno baila con 3. Y después, en otro momento, 2 baila con 3. Y si ustedes se dan cuenta, los 3 habrán bailado mutuamente.
O sea, uno habrá bailado con los otros dos. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando se trata de de más de dos partículas, o sea, 3, 4, etcétera, hay que tomar las interacciones entre dos partículas y luego sumarlo todo, ¿no? Sumarlo todo, ¿ya? Esto de acá matemáticamente significaría tomar las combinaciones de todos los elementos tomados de dos en dos. Combinaciones de todos los elementos tomados de dos en dos, ¿ya? Eso se llama en matemática combinaciones, ¿ya? Entonces ustedes también, más tarde, si desean, pueden ver lo que les estoy comentando, ¿no? Ustedes lo pueden ver en internet si no tienen un libro. Bueno, su libro de RM supongo que lo tienen en aritmética o en álgebra. Ya, pero si no en internet ponen ustedes combinaciones, variaciones y permutaciones. Y ahí le va a salir todo eso en un bloque, ¿no? Porque están relacionados esos temas. Y eso hay que saberlo porque algunas cosas le pueden venir en el examen de admisión. Pero de hecho vas a llevarlo a la universidad cuando lleves el curso de estadística. El curso de estadística se lleva eso. Bueno, entonces acá también tú puedes verificarlo cuando hagas algún otro pequeño experimento, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, en la casa, claro, Piero dice análisis combinatorio, claro, de eso se trata, es análisis combinatorio, así es. Bueno, yo les decía, por ejemplo, en la casa usted puede darse apretones de mano a modo de saludarse con otros dos familiares. Si usted se saluda mutuamente con los otros dos familiares, entonces, ¿cuántos apretones de mano se van a dar en total entre ustedes? Si son 3, van a ser 3 apretones de mano. Profesor, y si fueran 4, ya eso te dejo como tarea estudiar. ¿Cuántos apretones de mano van a haber si son 4 los que se tienen que saludar con un apretón de manos? Claro, pero eso te digo, bueno, en la casa, tal vez con la familia lo puedes hacer porque por cuestión de problema sanitario que tenemos, no puedes estar dando la mano a cualquiera ahí en la calle, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, estudiantes, vamos a ver, y ustedes lo pueden comprobar. Piero dice por acá, me responde 6 apretones de mano. Claro, efectivamente, así les va a salir 6 apretones de mano si son 4 personas que se dan la mano mutuamente. Acá también, si son 4 partículas, entonces van a haber 6 términos, 6 sumandos para hallar la suma total que sería la respuesta del problema. Acá, en este caso que tenemos para 3 partículas, va a haber solamente 3 sumandos. Ahí está, mira. Interacción 1-2, interacción 1-3, interacción 2-3. Ahí está. Eso se llama interacciones mutuas. 1-2, 1-3, 2-3. Eso es todo. Ya no hay más interacciones ya. Eso es todo. Muy bien. Sigamos. Profesor, ¿y qué es lo que ha venido en el examen de admisión en San Marcos u otras universidades? Bueno, lo que ha venido en San Marcos, por ejemplo, es para aplicar esto de acá,
con 2 partículas nada más. ¿Ya? Así también vino en la uni una pregunta. Pero también en la uni han venido preguntas con 3, 4, 5 partículas, etc. ¿Ya? Pero, repito, en otras universidades, así nomás. 2 partículas nada más. ¿Ya? Bueno, sigamos. Aquí hay una aplicación. A ver. Dice, determina la energía potencial electrostática del sistema de las 3 partículas dispuestas de tal manera que forman un triángulo equilátero del lado L. Bueno, acá arriba dice lado L, pero acá dice D, ¿no? Parece que el profesor que ha propuesto esto no se ha dado cuenta que acá debió poner L, ¿no? O tal vez ha puesto D de distancia para que, bueno, se acuerden de la fórmula, me imagino, ¿no? Bueno, para poder trabajar mejor, estudiantes, para poder trabajar mejor, sería bueno numerar a las partículas. Así ya no me puedo confundir, pero si no le pongo número, tal vez me pueda confundir. Acá dice 1, 2, 3. Y ahora sí ya es un gráfico como el que hemos visto en la diapositiva anterior. Y acá, fíjate, hay una que tiene signo negativo, las otras 2 signo positivo. Por otro lado, las cargas son del mismo valor absoluto, Q, 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 Q. ¿Está bien? Si estas cargas son de igual valor, entonces eso hace que el ejercicio sea un poco más fácil, ¿no? A ver, ahí está, mira, ¿ven? Interacción 1, 2, 1, 3, 2, 3. Y luego se reemplazan. 1, 2 sería acá por QQ sobre la distancia D. El otro término es 1 con 3. Acá, 1 con 3. Una carga es positiva, la otra es negativa. Entonces, eso tiene que verse acá en el siguiente sumando. Ahí está, mira. Y luego el siguiente término entre Q y menos Q. Q y menos Q. También tiene que verse el signo. Ahí está. Bueno, y ahora sí, ya podemos hacer como cualquier expresión algebraica, ¿no? Por ejemplo, este es más y esto es menos, se van a eliminar. Y va a quedar solamente eso. Ahí está. Y queda así nomás, ¿no? Ya, repito que acá, como dice L, acá también debería decir L, ¿no? Acá, L. ¿Está bien? Si no, no hay relación entre el dato y lo que aparece en el gráfico, ¿no? Nada más. Sigamos. Potencial eléctrico. A ver, miren. En la clase anterior se habló de campo eléctrico. Y para poder entender esto del potencial, hay que recordar también algo de la clase anterior. Toda partícula electrizada está ligada a un campo eléctrico. Ahora, ese campo eléctrico se puede medir de 2 maneras. En forma vectorial, que ya lo hicimos en la clase anterior, mediante la intensidad del campo eléctrico. Hoy tenemos que relacionarlo con esta magnitud escalar, el potencial eléctrico, que tiene que ver con la energía potencial eléctrica o electrostática, o que es otra magnitud escalar. La intensidad del campo eléctrico es vectorial porque se relaciona con otra magnitud vectorial que es la fuerza eléctrica.
Y el potencial eléctrico es escalar porque se relaciona con otra magnitud escalar que es la energía o el trabajo que desarrolla el campo eléctrico. Bueno, así como se hablaba de la intensidad del campo eléctrico en un punto a cierta distancia de la partícula electrizada, acá también vamos a hablar de manera parecida. ¿Ya? A ver, miren, ese punto que les estaba mencionando en este caso es el punto P. Punto P. Que va a estar a cierta distancia de la partícula que genera el campo eléctrico. Pero acá hay un punto que está muy alejado respecto a la partícula. Es un punto que en la semana anterior decíamos que está en el infinito, ¿no? Aparentemente muy alejado, pero que en realidad, como ya habíamos explicado, es un punto del espacio donde casi no se percibe la interacción entre la carga de prueba que se coloca acá y esta partícula que está ubicada en este lugar. Bueno, entonces hay un procedimiento para poder evaluar el potencial eléctrico acá. Entonces, esta posición habíamos dicho que realmente no es que esté tan alejado de la partícula físicamente hablando. Puede estar de repente a medio metro y ya no se percibe la acción del campo eléctrico de esta partícula. Entonces, ese medio metro sería una distancia infinita para ese caso. Bien, entonces esta partícula se va a llevar desde esta posición muy alejada, donde prácticamente no hay interacción, donde la energía potencial electrostática es cero, donde la fuerza eléctrica es cero, donde la intensidad del campo eléctrico es cero, donde el potencial eléctrico es cero. Se va a llevar la partícula hasta el punto P. Pero ¿quién lo va a llevar? Se supone que lo va a llevar un agente externo y va a dejar a la partícula en este punto. El agente externo, al llevar a la partícula por acá, hace trabajo, pero ese trabajo no se pierde. Ese trabajo acá se acumula en forma de energía potencial electrostática, porque las partículas ahora sí ya van a estar interactuando porque están, entre comillas, mucho más cerca. Muy bien, entonces veamos qué más tenemos acá. Ahí está, mira, lo que estábamos comentando, ¿no? Esta partícula con carga de prueba Q sub 0 se ha movilizado desde esta posición hasta el punto P. Hasta el punto P. ¿Ah? Muy bien. Bueno, ahí está lo que estábamos comentando. Y el potencial eléctrico lo definimos como la energía potencial almacenada por unidad de carga. Bueno, como les comentaba, la partícula al ser llevada a esta posición hace de que el sistema formado por Q y Q sub 0 ahora sí ya esté interactuando y por lo tanto hay una energía potencial electrostática. Entonces el potencial eléctrico en este punto lo voy a evaluar como la energía potencial electrostática del sistema por cada unidad de carga eléctrica de esta partícula con carga de prueba. Entonces va a ser energía potencial sobre Q sub 0.
Muy bien. Ahí está, mira. La energía potencial entre Q sub 0. ¿Cuál es la unidad del potencial eléctrico? Es el volt o voltio, en honor a nuestro amigo Volt o Volta. ¿Ya? Bien, entonces el volt o voltio es la unidad del potencial eléctrico en un punto por acá del espacio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora miren, les decía que había que relacionar esta energía con este potencial. Entonces acá dice, como la energía potencial para este caso es producto de la constante de la ley de Coulomb, constante de la ley de Coulomb, que es la constante K, por el producto de estas cargas entre esta distancia que separa a las partículas. ¿Ya? Entonces, dado esta expresión, esto lo reemplazamos acá, lo dividimos entre Q sub 0 y por supuesto Q sub 0 y Q sub 0 se va a simplificar y vamos a obtener una expresión para el potencial eléctrico. ¿Ya? A ver, veamos, mira, ahí está. Ahí está. Luego de simplificar Q sub 0, me va a quedar K por Q sobre D. Nada más. K por Q sobre D. Y eso es lo que aparece acá. Ahora miren, esta expresión es importante porque me dice lo siguiente. Si yo no puedo usar esto, por algún motivo, por ejemplo, no conozco cuánto vale Q sub 0, entonces tengo esta posibilidad. ¿Qué necesito para calcular el potencial eléctrico en el punto P? Debo saber cuánto vale la cantidad de carga de esta partícula que genera el campo. No de esta de acá, no, esto no, sino esto de acá. Debo de saber la distancia que hay desde el punto P hasta esa partícula, esta distancia. Y la constante K es la constante de la ley de Coulomb que se vio en la clase anterior, la misma que se usa para la energía potencial electrostática. ¿Ya? Bueno, entonces debemos de darnos cuenta de esta expresión, qué cosa nos dice. Que el potencial eléctrico en un punto es mayor si la cantidad de carga que genere el campo también es mayor. Y con respecto a la distancia, hay una relación inversa, ¿no? Mayor distancia, menor potencial. ¿Está bien? Eso, estudiantes, hay que tenerlo presente, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Bueno, ahí está entonces el esquema donde ya no aparece Q sub 0, fíjense. O sea, el Q sub 0 simplemente es como una herramienta que nos sirve para poder definir el potencial eléctrico, pero que realmente no se necesita para poder evaluar el potencial eléctrico en un punto. ¿Ya? Bien, entonces, ahí está. Bueno, también esta nota, mira, que apareció acá, dice que si quiero evaluar el potencial eléctrico, esta cantidad de carga Q de la partícula que genera el campo
debe ser reemplazada acá con su respectivo signo. Entonces, si esto no está en valor absoluto, entonces eso ya me está indicando que debo tomar en cuenta su signo. Por lo tanto, si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Eso me va a ayudar para resolver los problemas. ¿Ya? No hay que olvidar. Bueno, ahí está lo que he comentado. Muy bien, vamos a ver ahora otra aplicación por acá. Bueno, hay acá una lectura y para el asunto que tenemos ahorita, nos compete ver desde acá, el campo eléctrico en un punto ubicado a una distancia de 50 centímetros. Ahí el campo eléctrico tiene una intensidad de 4 por 10 a la quinta Newton por Coulomb. Nos dicen calcule el potencial eléctrico en ese punto. Entonces, este es un problema que ha venido en exámenes de admisión varias veces, donde nos muestra que hay una relación entre el módulo de la intensidad del campo eléctrico que se vio en la clase anterior y lo que estamos viendo hoy, que es el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a recordar cómo se calcula el valor, la magnitud, el módulo de la intensidad del campo eléctrico. ¿Ya? A ver, ahí está la distancia. Ahí está, mira ya el vector intensidad de campo, un vector como que se aleja de la partícula porque esta partícula, digamos, tiene carga positiva. Bien, ahí está la intensidad del campo. Y ahora, ¿cómo calculamos el potencial eléctrico? Potencial eléctrico, ahí está, mira, K por Q sobre D. Y la intensidad del campo que les decía es algo parecido, ¿no? Ahí está, ¿eh? K por Q sobre D elevado al cuadrado. Acá debemos recordar que aquí usábamos las barras para el valor absoluto de la carga. Pero como en este caso esta carga es positiva, ¿ya? O estamos asumiendo que es positiva, entonces ya ponemos las barras por una cuestión de ser prácticos, ¿no? A ver, Renzo, apaga tu micro. ¿O quién está haciendo bulla por ahí, muchachos? Desactiven su micrófono si no lo van a usar, ¿ya? Por favor. Ya. Muy bien. Sigamos. Gracias por apagar su bulla, por favor. Ya. A ver, entonces, seguimos. Ya. Nos habíamos quedado en esto. Noten ustedes que acá la distancia en el potencial va con el exponente 1, mientras que la intensidad del campo va con exponente al cuadrado, exponente 2, ¿no? Entonces, ahí vemos que lo podemos relacionar, ¿no? Ahí está. K por Q sobre D al cuadrado es lo mismo que K por Q sobre D por 1 sobre D. ¿Correcto? Bien, ahora sí, lo que aparece acá como factor adelante
Eso es el potencial eléctrico. Ahí está, ¿ven? Esto es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, esta relación, no hay que olvidarse, va a servir para otros problemas. ¿Ya? Acá está, mira. EP igual a BP sobre D. Si tú de acá despejas el potencial eléctrico te va a quedar así, ¿está bien? Despejando de acá el potencial eléctrico, así, BP, si tú despejas va a quedar igual a EP multiplicado por D. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto de acá, estudiantes, hay que tenerlo presente. Hay problemas donde tú puedes aplicar esto así, rápido, al toque, nomás aplicas esto y ya está resuelto el problema. O sea, este problema que estamos resolviendo, tú lo puedes resolver ya para otra ocasión aplicando esto directamente acá. ¿Está bien? BP es lo que quieres calcular. EP es 4 por 10 a la quinta. ¿Está bien? 4 por 10 a la quinta, ¿verdad? Entonces, colocas eso acá, coloca la distancia que te dan aquí como dato, que vale 0,5 metros, y listo, ¿no? Efectúas y ya está. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estudiante, llegamos finalmente acá a ver el resultado final, ¿no? Ahí está. 2 por 10 a la quinta voltios. Bueno, este potencial es relativamente alto, grande, porque está por 10 a la quinta. Entonces, en esos casos, a veces se acostumbra también a expresar este valor en kilovoltios. Kilovoltios. ¿Está bien? En kilovoltios. Entonces, por ejemplo, si lo quiero expresar en kilovoltios, esto lo puedo poner como 100 por 10 al cubo. 100 por 10 al cubo. 100 por 2 sería 200. 200 kilovoltios. ¿Ya? Bueno, esas son cuestiones ya de aritmética que tú lo dominas y que yo te lo menciono porque habría que ver las alternativas para algún problema y de acuerdo a ello voy a dar mi respuesta, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Bueno, ¿y cómo calculamos el potencial eléctrico debido a un sistema de partículas? Ahí está, mira. Supongamos que hayan 3 o inclusive más partículas. Entonces, hacemos de manera similar a como se hizo en el cálculo de la intensidad del campo eléctrico. Pero si recuerdas, ahí se trabajaba en forma vectorial, ¿no? Porque la intensidad del campo eléctrico es un vector. En cambio, como el potencial eléctrico es un escalar, que puede ser positivo o negativo según el signo de la carga, ¿no? Entonces acá, este cálculo es un poco más sencillo. Va a ser una suma algebraica, una suma de valores positivos y negativos. Profesor, si voy a sumar, por ejemplo, más 10 con menos 10, la suma me va a dar 0, o en todo caso es una resta ya, ¿no? Efectivamente, en ese caso, o para este caso, el potencial eléctrico podría ser igual a 0,
podría ser nulo. Allá, profe. Entonces, así como en el caso de la intensidad del campo eléctrico se hablaba, inclusive por ahí en algún problema de el campo eléctrico nulo en un punto, acá también se puede decir lo mismo. El potencial eléctrico nulo en un punto. Entonces, cuando tú leas algo como eso, ya tienes que estar pensando que si hay dos partículas, entonces una de ellas es positiva y la otra es negativa. Y si hay más de dos partículas, entonces por lo menos una tiene que ser negativa. Por lo menos una tiene que ser negativa para que la suma total me pueda dar cero. Porque si todas son negativas o todas son positivas, la suma nunca te va a dar cero, ¿no? Y eso ya tú lo sabes. Muy bien. Entonces sigamos de estudiantes. Bueno, ahí está el punto donde se va a evaluar el potencial eléctrico. Debo de conocer, además de las cargas, debo de conocer las distancias. La distancia que hay desde este punto a la partícula 1, la distancia a la partícula 2, la distancia a la partícula 3 y cualquier distancia a cualquier otra partícula que haya por ahí. ¿Ya? Entonces, eso no me debo olvidar. Ahí están las distancias, mira como te estoy mencionando. ¿Ya? Conociendo carga y distancia ya puedo calcular el potencial eléctrico debido a un conjunto de partículas. Muy bien, vamos a ver acá, estudiante, una aplicación más. ¿Ya? A ver, dice, determine el potencial eléctrico en el punto A. Aquí. Debido al sistema de partículas mostrado. Carga Q mayúscula 8 nanocoulomb. A ver, mira, ¿cuántas partículas hay acá? Hay 3. 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos términos voy a tener para evaluar el potencial eléctrico en el punto A? Voy a tener 3 términos. Uno debido a la carga 1, otro debido a la carga 2 y el último debido a la carga 3. Para poder evaluar el potencial total, como ya estaba comentando, debes saber cuánto vale la carga 1, cuánto vale la distancia 1 y de la misma manera cuánto vale la carga 2, cuánto vale la distancia 2 y así sucesivamente con las demás partículas. ¿Ya? Bueno, acá a 10 centímetros se le ha llamado D. Si D vale 10, entonces 20 centímetros sería 2D. Acá también sería 2D. ¿Ya? Hay que tener cuidado a veces con esa notación que se hace con fines de hacer que esta suma sea un poco más práctica. ¿Ya? Bueno, es la idea a veces del profesor, pero como todos no tenemos el mismo tipo de cerebro, entonces a algunos nos cae bien, a otros también de repente no nos cae muy bien, porque decimos mucha cosa, mucha letra, ¿no? Me aturde, me incomoda. Pero bueno, lamentablemente a veces la matemática no puede estar separada de estos cálculos en física. ¿Está bien? Entonces hay que tratar más bien de esforzarnos, ¿no? Con cierta paciencia, ir captando estas cosas, ¿ya? A ver, entonces sigamos. Ahí está. A ver, mira. El potencial debido a la partícula 1, K por Q sobre 2D. A ver, vayamos acá al gráfico, mira.
La carga 1 es Q. Ya, acá está correcto. La distancia vale 2D. A ver, como esto es 10 y esto es 20, entonces 20 sería 2D, el doble, ¿no? Si esto es 2D. Así aparece acá. Allá, profe. Así es, estudiante. El otro término, mira, es la carga 2Q ahora, 2Q. Y la distancia solo es D, distancia D. Ah, ya, profe, ya más o menos voy entendiendo. ¿Y el último cómo sería? A ver, estudiante, ¿cómo sería el último? Hágame, profe. Ya, pero tú también ya puedes decir cuál sería o cómo sería. A ver, ¿cómo sería? El último término. A ver, por acá Nayeli me está dando su respuesta. Sería K por menos 4Q sobre 2D. Aldo dice K por 3Q sobre 2D. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Profe, yo mejor no pongo nada porque de repente me confundo. A ver, no hay problema, muchachos. Esto es como para practicar, ¿verdad? Despacio vamos aprendiendo, vamos practicando. Si nos equivocamos, no hay problema. Eso es parte de el aprender. Ya. Entonces, a ver, miren, hemos tomado acá, observen por favor, K por Q sobre 2D. ¿Ya? Acá hemos tomado K por 2Q sobre D. Sobre D. Y aquí tomaríamos K por esta carga menos 4Q sobre esa distancia que vale 2D. ¿Ya? Profe, no lo entendí bien. De nuevo, K por esto que vale menos 4Q sobre esta distancia que vale 2D. Si estoy practicando, estoy con mi papel, debo ponerlo todo. No me debo apurar a simplificar mentalmente, porque me podría equivocar. Y si eso lo hago en el examen de admisión sería fatal, ¿no? Que me equivoque. ¿Ya? Entonces, ahí tienes que estar bien concentrado para no equivocarte, porque mira, una pregunta que te equivoques puede significar el ingresar o no ingresar. ¿Ya? Entonces, por eso hay que estar ahí bien concentrado. Por eso desde ahora practica concentrarte. En la casa pueda que haya una serie de distracciones. Esa es, digamos, un poco la desventaja para aquellos que no tienen un espacio aislado un poco de lo demás, ¿no? A veces estamos, pues, o no hemos estado preparados para este tipo de actividades o no tenemos a veces las mismas facilidades de otros estudiantes a lo mejor, ¿no? ¿Está bien? O a veces ustedes escuchan a el profesor mismo, ¿no? Está dictando y su bebé está que llora, o de repente su perro está que ladra, ¿no? O de repente yo estoy dictando, se escucha la puerta que se abre y se cierra. O sea, son inconvenientes que también se pueden presentar en el caso de ustedes. Entonces, por encima de todas las incomodidades que haya, hay que ponerle nuestra parte para concentrarnos, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos de poner, ¿ya? Ahí está, aparece ahora en la diapositiva, mira, ahí está. Y bueno, ahora sí también hay que tener cuidado para poder simplificar y terminar, ¿no? Porque en el examen de admisión hay que terminar y terminar bien. Porque si te equivocas, ¿no? En el examen de admisión no te van a calificar como en el colegio hasta lo que has avanzado y bueno, ahí te consideran algo, ¿no? Pero en el examen de admisión, si no llegas al final, es como que no hubieras hecho nada. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, muchachos. Practicar y practicar, ¿ya? Bueno, noten ustedes ahí una vez, luego de haber simplificado aquí 4 con 2, sacando la mitad a esto. Lo demás es lo mismo, no ha cambiado nada. Pero ahora, si te das cuenta, este término, con este término de acá,
son idénticos, la única diferencia es que uno es positivo y el otro es negativo, entonces la suma te va a dar 0, ¿verdad? Entonces va a quedar solo K por Q sobre 2D. Si D vale 10 centímetros, lo cambio a metros, 0,1 metro. Y la carga Q, 8 nanocoulomb, lo cambio a coulomb, sería 8 por 10 a la menos 9. Nano es 10 a la menos 9. La constante K ya la conocemos, 9 por 10 a la 9. Ahí está. Miren, ahí está. K por la carga Q, y 2 por la distancia, 0,1 metro. 0,1 metro. Bueno, y de ahí, ¿cuánto sale esto? Efectuamos y sale 360 voltios. ¿Ya? Hay que practicar para darnos cuenta cuál es el resultado final. Porque si no practicamos, de repente nos quedamos y ¿por qué salió 360? ¿De dónde sale esto? Entonces, por ello hay que practicar, muchachos. ¿Ya? Hay que practicar. Muy bien. Buenos días a todos los estudiantes que se están integrando a nuestra aula. ¿Ya? Como ya le dije creo una vez, si podemos, hay que integrarnos al aula desde temprano, desde la hora indicada. Y si, bueno, no hay inconvenientes insalvables, bueno, ya usted se une en el momento ya que le sea posible, ¿no? Muy bien, estudiantes. Entonces, sigamos, ¿ya? Sigamos. Bueno, ahora por acá tenemos la misma partícula electrizada que genera el campo y un punto A del espacio, como ya lo hemos mostrado hace un momento. Pero ahora fíjate, hay otro punto B. Pero ¿qué es lo que hay en común entre estos puntos A y B? Profe, que son puntos. Bueno, ya son puntos, ¿no? Pero no voy a decir que eso es lo común, sino que si te das cuenta ahí, lo común es que hay una sola partícula y la distancia de cada punto a la partícula es la misma. Eso es lo que me debe de llamar la atención. Profe, hay otro punto, profe. Ajá, claro, hay otro punto, que está a la misma distancia que los otros puntos respecto de la partícula. Ahora te pregunto, estudiante, si el potencial en A es, por ejemplo, 10 voltios, ¿cuánto será el potencial en el punto B? ¿Y cuánto será en el punto C? Entonces todos gritan, profe, sería también 10 voltios. ¿Por qué? ¿Por qué, estudiante? Porque se trata de la misma carga, ¿no es cierto? Shemina dice, profe, iguales. Muy bien, Shemina. Porque se trata de la misma carga para todos los puntos y también la misma distancia, ¿verdad? Y si tú ubicas por acá otro punto a la misma distancia, también tendrá el mismo potencial. Otro punto por acá a la misma distancia va a tener el mismo potencial. Ahora, ¿y qué pasaría si unes tú todos los puntos que están a igual distancia? Todos los puntos que están a igual distancia de esta partícula es una línea que tú ya conoces. Esta línea se llama circunferencia. ¿Está bien? Ahora, profesor, me dijo un estudiante la clase anterior, la clase del otro día que tuve de este mismo tema. Me dijo, profe, ¿y no puede ser una esfera en donde la partícula estaría ubicada exactamente en su centro? Entonces, si acá hablo yo de una línea, si hablo de una línea,
Entonces, esa línea sería una línea equipotencial. ¿Por qué equipotencial, profesor? Porque todos los puntos de esa línea tienen igual potencial eléctrico. Y si fuera la esfera, profesor, entonces se llamaría una superficie equipotencial. Entonces, en el caso de una superficie esférica que contiene a todos estos puntos, sería una superficie equipotencial. Entonces, ¿qué será una superficie equipotencial o una línea equipotencial? Será pues eso, una línea o una superficie en donde todos los puntos que conforman esa línea o esa superficie presentan igual potencial eléctrico. ¿Está bien? Esa es una línea o superficie equipotencial. Nada más. Eso es todo y es lo que aparece acá en este párrafo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Bueno, entonces mira ahí, el potencial en A, en B y en C son iguales, como ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Y si tomamos una circunferencia o una esfera de mayor radio, entonces también tendremos lo mismo. Por ejemplo, los puntos MN y T. Ahí está, mira, ve. Ahora aquí nos detenemos un poquito. ¿Y cuál es la diferencia entre los potenciales de estos puntos MN y T comparado con los potenciales en A, B y C? ¿Qué podríamos comentar? Por ejemplo, si yo te pregunto la relación entre el potencial en A y el potencial en M. Potencial en A, supongamos que vale 10 voltios. El potencial en M, ¿cómo será? ¿Más que 10 o menos que 10? El potencial en M sería mayor que el potencial en A o sería menor. ¿Qué dices? Sería mayor, dice Shemina Guamán. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? Entonces, para seguir comentando, jóvenes, estudiantes en general, Eduardo Zamora dice menor, profesor. Ya. Miren, estudiantes. Hace un momento, cuando veíamos la expresión matemática del potencial, habíamos puesto esto. Mira, estudiante, permíteme acá usar mi lapicito mágico. Habíamos puesto esto, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se determina con esta expresión. Ahí está. La constante K, como su nombre mismo lo dice, es una constante que no va a cambiar. Y por acá viene la cantidad de carga Q. Y luego por acá viene la distancia. Ya. Que es lo que estamos trabajando, porque es la forma más fácil de trabajar. Entonces digo yo, a mayor cantidad de carga, mayor potencial eléctrico. Y con respecto a la distancia, digo, a mayor distancia, menor potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, y al revés, si esta distancia es menor, entonces el potencial sería mayor. ¿Está bien? Hay una relación inversa. Entonces, como el Q
la distancia es mayor. Entonces, si la distancia es mayor, el potencial será menor. El potencial será menor. ¿Ya? Entonces, no te olvides, la relación es inversa y funciona muy bien cuando esta carga es negativa, perdón, positiva. Pero el problema es cuando esta carga es negativa, ¿ya? Cuando esta carga es negativa, lo que estamos diciendo acá funciona, pero al revés. ¿Cómo al revés, profe? Mira, si la carga fuese negativa, entonces yo estoy diciendo que a menor distancia, el potencial es mayor. ¿Está bien? Entonces, si la carga fuese negativa, entonces sería al revés. A menor distancia, el potencial sería, acá hemos dicho menor, mayor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá entonces sería al revés, ¿no? Sería al revés. Porque, por ejemplo, si a mí me sale, digamos, en un caso, por ejemplo, en A me sale, vamos a decir, menos 10 voltios, menos 10 voltios. Entonces, en M me va a salir, por decir, menos 2 voltios. ¿Está bien? Menos 2 voltios. Entonces, pero ¿cómo es menos 2 comparado con menos 10? En matemática te han enseñado que menos 2 es mayor que menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tal vez se nos hace un poquito más complicado suponer que esta carga es negativa. Por eso que en casi todas las explicaciones se prefiere trabajar con una carga positiva. Y luego ya, a partir de ahí, ya tú puedes tratar de entender para el caso en que la carga sea negativa. Siempre acá trabajar con carga positiva es un poco más sencillo para poder explicar. Muy bien, entonces sigamos acá, estudiantes, con lo que viene. ¿Ya? Sigamos, a ver. Bueno, y ahí tenemos algunas cositas importantes que debemos tener en cuenta. ¿Ya? A ver. Miren, por acá dice, bueno, estas son las líneas de fuerza del campo eléctrico, también que son como rayos que salen de la carga positiva. Si fuese carga negativa, serían como rayos que entran hacia la carga. Ya, entonces, ahora fíjate estas circunferencias que están acá. Estas circunferencias que están acá son las líneas o superficies equipotenciales. Ahí está. Esta es una línea o una superficie equipotencial. ¿Está bien? Hay que observar, mira lo que dice acá. B. La línea de fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. A ver, Piero dice, no se escucha bien. A ver qué dicen los demás. A ver, ¿pueden contestar, por favor? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Piero dice, profesor, no se escucha bien. Gerardo dice, sí, por rato, dice, pero estoy consultando ahorita porque ahorita me están diciendo, se escucha entrecortado por momentos, dice, ¿no? Bueno, a veces por momentos sí, seguramente por cuestión del internet, ¿no? Bueno, por eso escuché peor, porque cuando uno habla un poco más rápido, se escucha más entrecortado. Bueno,
Ajá, ya. Bueno, a ver, vamos a tratar de si esto bien. Víctor Raúl dice, profe, sí se escucha. Ya, muy bien, Víctor. Muy bien. Acá dice, profesor, creo que debería apagar su cámara. ¿Ya? Puede ser. Ya, entonces vamos a apagar la cámara entonces para que no haya demasiado problema, ¿no? Por acá otro estudiante me dice, se escucha bien, profesor. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces, a ver, voy a apagar la cámara. Ya, ya hay comunicación. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias por sus sugerencias. Gracias por sus comentarios. ¿Ya? A ver, sigamos entonces. Nos habíamos quedado en esta parte. Las líneas de fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. No se olviden que esta superficie equipotencial, si usted lo está viendo acá en este gráfico, a nuestra vista aparece como una línea, ¿sí o no? Porque, digamos, es un gráfico en 2 dimensiones nada más. Pero si yo quiero decir que es una esfera, entonces tendría que verla como una esfera, ¿no? ¿Ya? Pero por cuestión de espacio, acá graficado la esfera. ¿Está bien? Pero yo creo que usted se puede imaginar que esto también puede ser una esfera. ¿Ya? Muy bien. Y se dice que las líneas del campo con las superficies equipotenciales son perpendiculares. Eso no hay que olvidarse, nos puede ayudar en algún problema. ¿Ya? Bueno, y por último, fíjese, esto es muy importante esto. El potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico. Acá dice, en otras palabras, el campo eléctrico está en dirección, o podemos decir, se dirige de mayor a menor potencial eléctrico. Mira, también para ser prácticos, también podemos decir así. Estas son las líneas del campo eléctrico. Entonces, si tú avanzas en la dirección de las líneas del campo eléctrico, ¿qué observas? Como cuando vas de paseo de repente por una vía panamericana, norte, centro, sur, ¿no? Tú vas y miras por la ventana, miras, por ejemplo, que por ahí hay una vaquita que está amamantando a un ternerito. Más allá de repente miras caballos, ¿no? Más allá de repente ves personas que venden fruta. Bueno, entonces, si nosotros viajamos en esta dirección, en la dirección de las líneas del campo eléctrico, vamos a observar puntos que están cada vez a menor potencial, a menor potencial. ¿Me entiende? ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que ya hemos explicado. Acuérdate en el gráfico que está acá a la izquierda. Mira, en el gráfico que está acá a la izquierda, habíamos indicado que el potencial en M era menor que el potencial en A. ¿Por qué? Porque está más lejos de esta carga positiva. Y eso es lo que se está viendo acá. Este punto, por acá, por donde dice 100 voltios, está más lejos de esta partícula con carga positiva con respecto a este punto donde dice 400 voltios. ¿Está bien? O sea, más cerca de la partícula, potencial mayor. Más lejos de la partícula, potencial menor. Una vez más, estamos hablando para una carga positiva. Si fuera negativa es lo contrario. Anda aprendiéndote ya el juego de los
contrarios. ¿Ya? Muy bien, estudiantes, sigamos. Muy bien. Por acá es un esquema parecido al anterior. Es un esquema parecido al anterior. Dice, se muestra dos superficies equipotenciales donde el potencial eléctrico en el punto A es de 240 voltios. Calcula el potencial eléctrico en el punto N. Punto N. Ahí tú ves el punto N está acá. ¿Ya? A ver, mira. Para empezar, podemos hacer un comentario breve rápidamente. Esta es una carga positiva. ¿Está bien? Míralo bien. Míralo bien. Ahí está, carga positiva. El punto A está más cerca de esa carga. El punto N, cuyo potencial voy a calcular, está más lejos. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, te puedo preguntar, ¿dónde el potencial es menor? ¿En A o en N? ¿Dónde el potencial es menor? Entonces, todos gritarán, profe, en N, profe. ¿Por qué, muchachos? Porque el punto N está más alejado de la carga positiva. Muy bien. Entonces vamos entendiendo lo que estamos explicando. Ahora mira, el potencial en A es 240 voltios. El punto N está más alejado. ¿Qué pasaría si acá en lugar de ser 6 centímetros fuese 8 centímetros? Si en lugar de 6 fuese 8 centímetros, ¿cuánto sería el potencial en N? Entonces hay que recordar esta expresión. El potencial en un punto debido a esta partícula con carga Q mayúscula se determina con K por Q sobre D. Pero acá hay una sola partícula. Entonces, de la carga de la partícula no me preocupo mucho por ahora. Me preocupan las distancias. Hemos dicho que la relación inversa, ¿verdad? Entonces, si estoy al doble de distancia, ¿cómo será el potencial? Entonces tú dirás, el potencial pues será la mitad, porque está en relación inversa con la distancia. Si la distancia se ha multiplicado, entonces el potencial debe haberse reducido a la mitad. Digo, si esto fuese 8 centímetros. Entonces, si fuese 8 centímetros, el potencial en N al ojo sería 120 voltios. 120 voltios. ¿Ya? Pero como no es 8, es menos de 8, entonces el potencial ya no será 120, sino más de 120. Más de 120 porque está a una distancia menor de 8. Entonces acuérdate, va a ser menos de 240 y más de 120. A partir de ahí, podría yo inclusive marcar una clave de las que hubiesen acá. También acá, bueno, no hay claves, pero si fuese un problema, tú más o menos ya podrías ensayar, inclusive sin reemplazar los valores, podrías dar la respuesta. ¿Ya? Profe, entonces, ¿cómo dijo, profe? Mira, te repito, el potencial en este punto va a ser, como esto es 6, no es 8, va a ser un poco más de 120 voltios, un poco más. Vamos a ver cuándo nos sale, ¿eh? Ahí está. Ahí está, mira. Esto que está acá es muy importante que tú lo observes. ¿Qué cosa se ha hecho? Acá dice, ve, despejando. ¿Qué cosa se ha despejado, profesor? El producto K por Q. Si despejas K por Q, entonces te queda potencial por distancia. Potencial por distancia, acá está. Potencial por distancia.
¿Ya? A ver, sigamos. Ahí está. Ahí dice, mira, K por Q es un valor constante. Constante dice, ¿por qué? Porque si tú en los diferentes puntos por acá haces el producto potencial por distancia, siempre te tiene que dar K por Q, porque acá hay una sola partícula. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, como el potencial es inversamente proporcional a la distancia, acuérdate de aritmética, cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, su producto te da una constante. Te ha dicho tu profesor de matemática, de aritmética, de álgebra y tal vez otro curso más. Bueno, entonces dice, aplicando esta relación en los puntos A y N. Ahí está, mira. Ahí está. Esto tienes que aplicar para ser más práctico, mira. Ahí está. El potencial en A por la distancia del punto A la partícula va a ser igual al potencial en N por la distancia del punto N a la partícula. ¿Está bien? Acá dice, como el producto potencial por distancia te da lo mismo siempre, entonces todos los productos potencial por distancias van a ser iguales entre sí. Van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, si acá hubiese otro punto más, podrías poner acá igual potencial, por ejemplo, en C por distancia C. ¿Ya? Si hubieran más términos, inclusive se puede seguir igualando más. Bueno, entonces ahora, colocado esto ya, tú puedes reemplazar los valores y calcular lo que queremos en este caso. Ahí está, mira. Potencial en A 240 por dato del problema, la distancia de A vale 4, el potencial en N en incógnita y la distancia es 6. Noten ustedes que acá en este caso, para este tipo de problema, no es necesario cambiar de centímetro a metro. ¿Por qué, profesor? Porque como es una igualdad que tiene un término a cada lado, entonces, si tú le colocas acá por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros y acá también por 10 a la menos 2 para pasarlo a metro, el factor de conversión se va a anular y entonces estarías pues perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando hay solo un término a la derecha y otro a la izquierda, con seguridad no es necesario pasar de centímetro a metro, tal como está hecho acá en la diapositiva. Entonces de ahí calculamos el potencial en N. ¿Cuánto nos sale? 160 voltios. Profe, usted dijo que tenía que ser menos de 240 y más de 120. Ahí está, mira lo que te dije. Más de 120, 160 voltios. Allá, profe, entonces voy a tener en cuenta para otra vez cuando me encuentre con algún ejercicio por ahí. Efectivamente, estudiando. ¿Ah? Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, tenemos por acá, mira, trabajo del campo eléctrico. Podemos decir así de manera rápida, para que el campo eléctrico desarrolle trabajo sobre una partícula electrizada, esa partícula debe moverse desde un punto de una superficie equipotencial hasta otro punto de otra superficie equipotencial. Si es otra superficie equipotencial, eso quiere decir que el potencial en A y el potencial en B son diferentes. Son diferentes. Profesor, según lo que acabamos de ver, si esta es la línea del campo eléctrico, usted dijo que avanzando en la dirección de la línea del campo, el potencial disminuye, o sea, el potencial en B es menor que el potencial en A. Así es, estudiante. Así es, y no te olvides. Profesor,
Me distraje un momento acá con mi mascota, profe. ¿Puede repetir? A ver de nuevo. Si seguimos la dirección de las líneas del campo, en el camino observamos algunas superficies equipotenciales. ¿Está bien? Entonces, miren, el potencial en el punto B es menor que el potencial en A. ¿Por qué? Porque estoy avanzando en dirección de la línea del campo y me encuentro con los puntos A y B, ¿correcto? Entonces, en A hay mayor potencial, en B menor potencial. Estaba diciendo al inicio, estudiantes, que para que el campo eléctrico desarrolle trabajo, debe pasar de un punto a otro, pero que tenga diferente potencial eléctrico. Porque si no hay eso, entonces el trabajo del eléctrico sería igual a cero, sería nulo. Aunque la partícula se mueva, no hay trabajo del campo eléctrico. A ver, mira, acá te hago una analogía con el trabajo del campo gravitatorio o trabajo de la fuerza de gravedad. Vamos a suponer que tú tienes tu lapicero, lo coges de la mesa, lo levantas con tu manito como haciendo un intento para escribir, pero después te quedas pensando y dices, ah, no, ya esto ya lo sé, ya no lo voy a anotar acá, no. Y entonces dejas tu lapicero de nuevo sobre la mesa. Entonces, en esa operación, yo te pregunto, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza de gravedad? ¿Cuánto vale el trabajo del campo gravitatorio? La respuesta es cero. ¿Por qué? Porque ese lapicero estaba en la mesa. Salió de la mesa y volvió a la mesa. Entonces, no ha cambiado de altura. La altura inicial y la altura final es la misma. Entonces, acá también, imagínate que una partícula lo movilizo desde este punto hasta otro punto de la misma superficie equivalente. Entonces, el potencial en este punto y en este punto van a ser iguales. Por lo tanto, no habría trabajo del campo eléctrico. Eso es más o menos como lo que estoy diciendo del lapicero y la mesa. Entonces, para que haya trabajo del campo eléctrico, la partícula debe de ir de un punto a otro que está a diferente potencial eléctrico. Eso es lo más importante. ¿Ya? Inclusive más importante de cuánto es el valor de la carga. Porque en el caso del lapicero, del trabajo del campo gravitatorio, también es lo mismo. No interesa si lapicero, borrador, cuaderno, lo que sea. Lo que importa es si o no cambió de altura. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes un libro ahorita, por ejemplo, sobre la mesa. Ya, digamos que el libro de física. Pero luego tienes otro curso, ya, digamos de química. Entonces, como no quieres hacer muchas cosas sobre tu mesa y alrededor, de repente en el descanso que se da, coges tu libro de física, avanzas unos metros y lo colocas en tu estante, que obviamente va a estar a mayor altura, digamos, donde dejas el libro, en ese espacio está a mayor altura que, digamos, la superficie de tu mesa. Entonces, ahí, ¿ha desarrollado trabajo el campo gravitatorio? Claro que sí, porque el cuerpo estaba a una altura, a la altura de tu mesa, y ahora está a la altura X, digamos, de tu estante.
que como repito es diferente que la altura de la mesa. Entonces, ahí sí habría trabajo del campo gravitatorio, porque se ha cambiado de altura. ¿Está bien? Acá, cuando hay trabajo del campo eléctrico, cuando se cambie de potencial eléctrico. ¿Me entiende? Entonces, eso es importante antes de continuar y tomando en cuenta lo que hemos comentado en la diapositiva anterior. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el punto A, mira, y por acá está el punto B. ¿Correcto? Y luego viene ahí está la trayectoria de la partícula que va a avanzar, digamos, debido a la fuerza eléctrica. Bueno, ¿y cómo calculamos el trabajo del campo eléctrico? Ahí está. Se multiplica la cantidad de carga de la partícula móvil, la partícula que va de A a B, por la diferencia potencial que hay entre A y B. Yo te decía que si acá no hay diferencia potencial porque el potencial en A y en B son iguales, entonces este término que está acá, este factor, perdón, sería 0. Y 0 por la carga me va a dar un producto total igual a 0. No hay trabajo del campo eléctrico en ese caso. ¿Ya? Bueno, sigamos. El punto A es el punto inicial y el punto B, obviamente, el punto final. Hay que tener cuidado cuando se establece la diferencia potencial acá, porque esta diferencia potencial puede ser positiva o negativa. El potencial en A, acá en este gráfico, es mayor que el potencial en B. Entonces, esta diferencia va a ser positiva. Pero, estudiante, en general, este trabajo del campo puede ser positivo, como en este caso, según este gráfico, pero también puede ser negativo. ¿Ya? Una vez más repito, el trabajo del campo eléctrico puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acuérdate del trabajo del campo gravitatorio. Cuando se hablaba del trabajo de la fuerza de gravedad, ese trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando el cuerpo va de arriba hacia abajo. ¿Y cuándo es negativo? Cuando el cuerpo va de abajo hacia arriba. ¿Está bien? Ya, entonces, algo parecido también es acá. Bueno, la carga Q, esta carga Q, mire, esta carga Q, que es la carga de la partícula que se moviliza entre A y B, puedo decir carga móvil, ya, acá en esta expresión se reemplaza con el signo respectivo que tiene. Por eso que acá no se coloca barras, porque si hubiese barras, entonces sería solamente el valor absoluto. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, estudiantes. Entonces, acá, bueno, aquí hay una nota que también hay que tener en cuenta. El trabajo del campo eléctrico no depende de la trayectoria que sigue la partícula. El trabajo del campo eléctrico no depende de la trayectoria que sigue la partícula. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, ustedes tal vez han escuchado la frase fuerza conservativa. Fuerza conservativa. Las fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo. El trabajo de una fuerza conservativa no depende de la trayectoria que siga el cuerpo o partícula. ¿Ya? Es un concepto que recordar. La fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Por eso el trabajo del campo gravitatorio no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo. ¿Está bien? Por ejemplo, miren,
Mire acá, ¿ya? Mire acá. A ver, vamos a ver. Miren, supongamos que acá hay un nivel y acá está este otro nivel. El nivel de acá, de abajo, puede ser el piso, digamos. Y por acá tenemos, por ejemplo, la manzana de Newton. ¿Está bien? Entonces, si soltamos a la manzana, vamos a decir que no encontrando ningún obstáculo en su camino, desciende esta altura h. ¿Correcto? Entonces la manzana desciende a la altura h debido a la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Debido a la fuerza de gravedad. Acá. Masa por G. Aceleración debido a la gravedad. M por G. Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo del campo gravitatorio o trabajo de la fuerza de gravedad? Ese trabajo lo determino acá igual, lo determino como mg por h. mg por h. Ahí está. Ahora, pero ¿qué pasaría si pongo yo por acá un plano inclinado y por ahí hago que vaya rodando la manzana de Newton? Ahí está la manzanita, va rodando y llega hasta el piso. En ese caso, ¿cómo calculo el trabajo de la fuerza de gravedad? Se calcula de esta manera también. Y si pongo por acá un tobogán, ¿no? Así ondulado, ¿cómo voy a calcular el trabajo de la fuerza de gravedad en este caso? Otra vez se va a calcular como mg por h. Se va a calcular como mg por h. Y por último, si tú agarras acá con tu mano, ya, mira, esta es tu mano, no, disculpa, ahí parece un guión, ¿ya? Esta es tu mano, y agarras ahí a la manzanita, ahí está la manzanita, y lo haces descender por acá, por una trayectoria así ondulada, como sea, y lo dejas acá en el suelo, ahí está la manzanita, también igual ha descendido verticalmente a la altura h, solo que por otra trayectoria. Pues, ¿cómo calcula el trabajo de la fuerza de gravedad? Otra vez mg por h. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se dice que la fuerza de gravedad es conservativa, porque su trabajo no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo. Entonces, la fuerza elástica también es una fuerza conservativa. La fuerza eléctrica que estamos viendo ahorita también es una fuerza conservativa. Por eso que tú te das cuenta que hay como una curvita, fíjate, acá. Pero también se puede haber trazado una línea recta por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, cuidado estudiante con alguna pregunta teórica que te vayan a llevar a cabo, ¿ya? O a plantear. Muy bien, sigamos estudiando. Bueno, y por acá se habla del trabajo del agente externo. Ahí está, mira, ve. En realidad, esta trayectoria curva solamente se logra cuando hay un agente externo. Un agente externo. O sea, por ejemplo, aquí puede haber una varita aislante pegada a esta partícula. Y una manito coge esta varita y moviliza la partícula por esta trayectoria. En realidad no es que la fuerza eléctrica le obliga a la partícula a hacer esta trayectoria. Quien le obliga a hacer esta trayectoria curva es el agente externo.
Hace un momentito, en este mismo espacio, yo te estaba comentando de que acá tú, por ejemplo, coges a la manzana y lo mueves por acá, así como sea, hasta que llega al suelo. Ya. Esa trayectoria curva, etcétera, etcétera, es debido al agente externo. También te dije que había un tobogán, por ejemplo, acá y por ahí descendía la manzana. Ya, ese tobogán sería también un agente externo que le obliga al cuerpo o partícula a hacer una trayectoria curva, por ejemplo. ¿Está bien? Pero si no hubiese ese tobogán, no hubiese el plano inclinado, no hubiese tu mano, entonces la trayectoria que sigue la partícula sería, para el caso de la fuerza de gravedad, una línea recta, ¿verdad? Una línea vertical, podríamos decir. Entonces acá también, si no hubiese el agente externo, la trayectoria sería una trayectoria a lo largo de esta línea del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces esta partícula se vendría por acá así. ¿Está bien? Así. Entonces, tú buscas algún libro por ahí, te va a indicar que las líneas del campo gravitatorio son líneas verticales hacia abajo. Por eso que cuando a un cuerpo lo soltamos, se mueve siguiendo la dirección de las líneas del campo gravitatorio. ¿Ya? Igual también sería acá. La partícula se movería según esta línea que está acá. ¿Ya? Claro, despreciando, por supuesto, la fuerza de gravedad, ¿no? ¿Ya? Eso es sin tomar en cuenta la fuerza de gravedad. Solo hablando de la fuerza eléctrica. Nada más. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿cómo quedaría el trabajo? Bueno, el trabajo neto, miren, el trabajo neto sobre esta partícula sería igual a la variación de la energía cinética. ¿Está bien? Aplicando una relación que se ha visto en mecánica, ¿no? Ahora, el trabajo neto es el trabajo de estas dos fuerzas, repito, sin tomar en cuenta la fuerza de gravedad. Muy bien. Y ahora viene por acá algo más. Mira, esto es importante también. Si la partícula se mueve por acá lentamente, lentamente, más lento que una tortuguita, o se mueve con rapidez constante debido a un agente externo, entonces el trabajo del agente externo, ¿a qué sería igual? Pero antes, fíjate, antes de ir a la expresión que sigue, toma en cuenta que si el cuerpo se mueve lentamente, su rapidez es prácticamente cero. O si va con rapidez constante, entonces la energía cinética que tienen A sería del mismo valor que la energía cinética que tienen B. De modo que la variación de la energía cinética sería prácticamente cero. Y eso es lo que está acá, mira. Variación de la energía cinética igual a cero. ¿Está bien? Entonces, si esto de acá es cero, entonces el trabajo del agente externo sería igual a menos el trabajo del campo eléctrico al pasarlo al otro lado. Pasaría con signo negativo. Y eso es lo que se ve ahora a continuación. Ahí está, mira. ¿Ya? Ahora, pero tú tienes acá el trabajo del campo eléctrico, mira acá a la izquierda. Entonces, si esto tú lo reemplazas acá, ¿ya? Como aquí hay un signo menos delante, entonces los signos de BA y BB van a cambiar. Entonces BA ahora va a estar acá y BB va a estar adelante, porque menos que está aquí, por el menos de acá va a dar más, y menos por más va a dar menos, ¿no? Entonces, eso es lo que aparece ahora aquí a continuación. Ahí está, mira. El trabajo del agente externo
cuando la partícula va de A a B, es cantidad de carga de la partícula móvil por potencial de B menos potencial de A. ¿Ya? En cambio, cuando tú calculas el trabajo del campo eléctrico y la partícula va de A a B, es carga por potencial de A menos potencial de B. En el mismo orden, mira, AB, 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 AB. En cambio acá el orden es AB, pero acá en el paréntesis el orden ya está cambiado por este signo menos que ya hemos mostrado aquí. Bueno, sigamos estudiando. Vamos a ver por acá una aplicación número 5. Ya, a ver, dice una partícula electrizada con más 4 microcoulomb se traslada desde A hasta B. Ahí está el gráfico, mira, desde A hasta B. Determine cuánto trabajo desarrolló el campo eléctrico. Entonces aquí, mira, digo yo, ¿cómo voy a evaluar el trabajo del campo eléctrico? Si es de A a B, es Q por BA menos BB. Ahora, el potencial en A, como en este caso, ya lo conozco. Y si no, bueno, tendré que calcularlo. ¿Está bien? En este caso, repito, ya se conoce. Entonces me faltaría el potencial en B. Pero, mira, el punto B está en esta superficie equipotencial al triple de distancia que el punto A. ¿Correcto? Al triple de distancia que el punto A. Bueno, Shemina dice, profe, el potencial en B sería de 10 voltios. Claro, muy bien, Shemina. Claro, porque mira, el producto de 1 por 30 debe ser igual al producto de 3 por lo que hay acá. Entonces, ¿qué potencial debe haber en B que multiplicado por 3 te da 30? Entonces debe ser 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Entonces, de esa manera ya estaríamos listos para reemplazar acá, porque esta carga es de la partícula móvil que vale 4 microcoulomb con signo positivo. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a reemplazar ya para terminar este ejemplo. Bueno, ahí está. Ahí está, mira, lo que ya se hizo en una aplicación anterior y el potencial es 10 kilovoltios. Reemplazando en 1, ahí está, la carga 4 microcoulomb, micro es 10 a la menos 6, ¿está bien? Y luego 30 menos 10. Profe, ¿por qué acá es 10 al cubo? Porque acá dice que son kilovoltios. Kilo es 10 al cubo, ¿ya? Allá, profe. Muy bien, efectuamos y nos sale 80 milijoule. ¿Por qué mili, profesor? Porque acá dice, mira, 10 a la menos 6 y acá dice 10 al cubo. Entonces, menos 6 contra más 3 queda menos 3. 10 a la menos 3. Y eso es mili. Allá, profe. Así es, estudiante. Muy bien. Ahora vamos a ver superficie equipotencial en un campo eléctrico homogéneo. Campo eléctrico homogéneo, ahí está. Las líneas igualmente separadas o espaciadas. Ahí está. La placa positiva es la de mayor potencial y la placa negativa de menor potencial. Entonces, mire, estudiante, aquí hay lo que ya se dijo antes. El potencial eléctrico disminuye siguiendo la dirección de las líneas del campo. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, si tú tomas un punto, por ejemplo, por acá, estará mayor potencial que otro punto que esté más adelante, porque estás
avanzando en dirección de la línea del campo. ¿Está bien? Bueno, y mientras más lejos estén los puntos, entonces notarás que, por ejemplo, si acá hay, vamos a suponer, 100 voltios. Entonces, por acá de repente hay 60 voltios. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre 100 y 60? Sería 40, ¿sí o no? Pero si tú te ubicas por acá, de repente hay solamente 20 voltios. Entonces, la diferencia potencial entre este punto, 100 voltios, y este punto, 20 voltios, ahora la diferencia sería 80 voltios. ¿Está bien? Entonces, mientras más grande sea esta separación entre las líneas o superficies equipotenciales, entonces mayor será la diferencia de potencial. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Ahí está el punto A, potencial en A, punto B, potencial en B. Y tenemos ahí, estudiantes, la diferencia potencial que les estoy comentando. ¿Qué dice ahí? Acá dice que la diferencia potencial es directamente proporcional a la distancia que hay entre los puntos A y B. Profe, pero la distancia entre A y B es este segmento inclinado. Está muy bien, pero esta distancia de acá no se refiere a esa que estás comentando. Se refiere a la distancia paralela a la línea del campo. Distancia paralela a la línea del campo. Como estas líneas son horizontales, entonces esta distancia también tiene que ser horizontal. Allá, profe. Así entonces es eso. Así es, estudiante. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, veamos qué sigue a continuación. Bueno, ahí dice BA mayor que BB, ya lo hemos comentado. Bueno, ¿y ahora qué más podemos decir acá? A ver, fíjese, estudiante. A ver, mire ahí. A ver, miren. Hemos tomado dos parejas de puntos, por ejemplo, A y B, separadas una distancia de 1, y otra pareja C y D, separadas una distancia de sub 2. ¿Está bien? Entonces, estudiante, ¿qué podemos plantear? Bueno, debemos de recordar lo que está acá en este recuadro. Mira, arriba, acá dice que la diferencia potencial y la distancia que hay entre esos puntos son directamente proporcionales. Y cuando dos cantidades son directamente proporcionales, su cociente es una constante. En este caso, si divido diferencia potencial entre distancia, entre A y B, por ejemplo, eso mismo será la diferencia potencial que hay entre C y D sobre la respectiva distancia. Y eso es lo que aparece acá. BA menos BB es A de 1, como BC menos DD es A de sub 2. ¿Está bien? Esto de acá es importante, viene en el examen de admisión, hay que tenerlo presente. Si solamente son dos puntos, como el gráfico inicial acá, entonces me acuerdo esto de acá. Pero si voy a comparar por parejas, así como en este segundo gráfico, entonces tengo que aplicar esta relación. ¿Ya? Claro que a veces, si uno esto lo domina, ya lo puede hacer mentalmente. ¿Está bien? Pero hay que practicar un poco para llegar a dominar. Vamos a ver acá, estudiantes. Esto dice, una partícula electrizada con 2 milicoulomb es llevada desde el punto A, acá está el punto A, hasta el punto B. El punto B está por acá, mira. ¿Está bien? Está a una distancia de 4L. Distancia de 4L. ¿Está bien? Entonces dice, determine el trabajo realizado por el campo eléctrico entre los puntos mencionados, o sea, entre A y B.
Entonces, para poder hacer eso, hay que recordar cómo calculamos el trabajo del campo eléctrico. Mira, ahí está la carga que se va a movilizar desde A hasta B, Q sub 0, por la diferencia potencial entre esos puntos, entre A y B, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, ahí se ha reemplazado los valores de manera directa, ¿no? Pero, si bien es cierto, conocemos el potencial en A, pero no conocemos el potencial en B. Pero podemos relacionar lo que ya pasó en la diapositiva anterior. Mira, ¿cuánto es la diferencia potencial entre A y P? Entre A y P, bueno, tengo que restar simplemente 800 menos 700, 100 voltios. Entonces, para la distancia L, fíjate acá, para la distancia L hay una diferencia potencial de 100 voltios. Entonces, para la distancia 4L, aplico una regla de 3 simple, directa nada más. Para una distancia de 4L, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Entonces, repito, para L, diferencia de potencial, 100 voltios. Para 4L, será pues 400 voltios la diferencia de potencial, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si entre este punto A y el punto B hay una diferencia potencial de 400 voltios, entonces, ¿cuántos voltios habrá acá en el punto B? Si sabemos que va disminuyendo, estudiantes, si sabemos que va disminuyendo el potencial a medida que nos vamos alejando, entonces el potencial aquí va a ser menor, ¿está bien? Pero menor en cuánto, en 400, como ya acabamos de decir. Por lo tanto, Shemina dice otra vez, profe, es 400. Efectivamente, 400. Tiene que haber acá 400 voltios para que la diferencia potencial sea también de 400 voltios. ¿Ya? Muy bien, Aldo. Aldo también dice, profe, 400. Muy bien. Muy bien, muchachos. Gracias a todos los que se animan a poner algo ahí en el chat, pero también es importante la participación de todos que están siguiendo el desarrollo de la clase. Entonces reemplazamos ahí estudiantes y ya tenemos, mira, ve lo que estamos diciendo. Acá formalmente se está haciendo, ¿no? Con la ecuación que hemos puesto, etcétera, etcétera, pero como te digo, si practicamos lo podemos sacar mentalmente, ¿ya? Bueno, ahora sí ya lo reemplazamos y ahí terminamos esta aplicación, ¿ya? Ahí está, mira. Entonces el trabajo, el campo eléctrico en este caso es 0,8 Joule. 0,8 Joule. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver la práctica dirigida, la pregunta número 1, y haremos también, estudiantes, nuestro descanso de rigor, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿está bien? Un descanso de 5 minutos.